minuto más y comenzamos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar de una vez. Bueno, buenos días a todos. Como saben, mi nombre es Omar Zambrano, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Imparto la materia que se llama Teoría y Política del Desarrollo Económico. Soy economista y también estoy al frente de una consultora especializada en políticas públicas llamada ANOVA Policy Research. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, un agradecimiento particular a la Escuela de Economía del UCAP, que abrió este espacio de su Instagram para este encuentro. Creo que es una excelente manera de mantener contacto con la comunidad, con los estudiantes, con los profesores, con el público en general, en este momento donde todos estamos obligados a permanecer un tanto inmóviles en nuestras casas. Me pidieron hablar un poco sobre el tema de los impactos o los posibles impactos socioeconómicos que esta crisis sanitaria está teniendo en el mundo, y en particular tratar de mostrar o pensar algunas ideas sobre lo que está pasando, lo que puede pasar en Venezuela. Es un tema difícil, es un tema complejo, porque todos los temas que uno trata de analizar, digamos, en el momento contemporáneo, en el mismo momento en que están sucediendo, ciertamente, digamos, a veces se dificultan, digamos, así o tratar de analizar todos sus variantes, todos sus aspectos y todos los ángulos posibles, ¿no? Yo creo que la mejor manera de comenzar a hablar sobre este tema es hablando sobre la naturaleza de la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Me parece además que es necesario advertir que, bueno, esto es una crisis de salud pública. Nosotros los economistas no estamos particularmente bien adaptados a analizar o a estudiar o ni siquiera a veces entender la naturaleza de un problema de salud pública, aunque ciertamente algunas de las herramientas que tenemos pueden servir para eso. Por lo tanto, yo no voy a hablar de temas de salud pública, no es mi área, no soy ni cercanamente ni lejanamente experto en esa materia, pero sí podemos analizar el momento que estamos viviendo o el momento que está viviendo el mundo desde el punto de vista de lo que está sucediendo en economía, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que esta crisis es un tanto inusual. Y es un tanto inusual porque es una recesión, digamos. Ya está claro de que el mundo se está adentrando y se está profundizando un proceso de recesión global que tiene fundamentalmente dos características. Es inusual porque no es una típica crisis económica que se puede atacar con las típicas herramientas que el mundo y los gobiernos tienen para atacar a esto. Entonces hablemos un poquito de política económica. Generalmente lo que pasa cuando hay una crisis como por ejemplo la crisis del 2009, la crisis financiera del 2009, los gobiernos actuaron en esa crisis, y al principio de esta crisis pensaron que debían actuar de la misma manera, pensando que esta es una crisis de lo que los economistas llaman de insuficiencia de demanda. Es decir, algo pasa en las familias, en las empresas, que dejan de gastar o dejan de consumir y dejan de tener la posibilidad digamos, de adquirir o de adquirir bienes y servicios en la economía. Y por lo tanto, las herramientas que los gobiernos tienen típicamente para atacar esto son estímulos fiscales y monetarios para tratar de que la gente consuma más. Eso es lo que se llama típicamente en economía un choque de demanda, perdón. Pero
nos dimos cuenta rápidamente es que esto es distinto, porque esto, digamos, las medidas obligadas por el tema del control de la pandemia, el control sanitario de la epidemia, obligaron, digamos, están obligando o en este momento y obligaron a una parte importantísima del mundo a encerrarse en sus casas. Es decir, las medidas de confinamiento y las restricciones de movilidad y la percepción de riesgo por riesgo de contacto ha hecho que millones estén, como nosotros, usted y yo, encerrados en su casa. Entonces, esto es una crisis distinta porque las medidas tradicionales que tienen los gobiernos para atacar esto no funcionan. Es decir, si un gobierno cree que puede en este momento estimular, digamos, dar ingresos, transferencias, subsidios para estimular a empresas y familias a gastar más, no va a lograr nada, porque imagínense ustedes, no sé, cualquier bien o servicio, un viaje a la Colonia Tovar, donde todo el mundo está encerrado en la Colonia Tovar, confinado en su casa, y usted está confinado en su casa sin poder salir, suponiendo que esa es la única restricción que existe más allá de los temas de gasolina y todo lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, bueno, no importa cuánto el gobierno le dé a usted en subsidios para ir a la Colonia Tovar y que haya unos subsidios fabulosos o le den hasta un ingreso, un cheque para que usted vaya a la Colonia Tovar, usted no va a poder ir a la Colonia Tovar porque digamos, las medidas de confinamiento y cierre y las restricciones de movilidad se le impiden. Entonces, esto es lo que típicamente en economía se llama un choque de oferta. Es decir, miles de millones de trabajadores están encerrados en su casa sin poder incorporarse a los procesos de trabajo. Esto ha hecho que miles y miles de empresas, digamos, empresas todo el sistema productivo en general se haya paralizado. Por lo tanto, por más que estimulemos la demanda de los bienes y servicios, la economía no va a reaccionar porque la gente está, porque en general los gobiernos del mundo, y ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia entre los gobiernos y los gobiernos del mundo desarrollado, anda que es una crisis distinta. Entonces, los gobiernos del mundo se están enfocando ahora en el carácter temporal de este choque, digamos, de este choque que estamos viviendo, para tratar, con el único objetivo de tratar de aumentar la tasa de sobrevivencia de los empleos, para tratar de hacer que las familias pasen este bache, digamos, este bache económico digamos, sin efectos graves su capacidad de consumo, sobre su bienestar, sobre la situación socioeconómica de las familias. Es decir, los gobiernos del mundo tienen hoy en su norte, su foco es en tratar de dar herramientas, en tratar de dar financiamiento, en tratar de dar liquidez, en tratar de poner instrumentos sobre la mesa con el único objetivo de que familias y empresas pasen este bache sin morir en el intento, ¿no? Entonces, esto es básicamente el objetivo de los gobiernos en este momento. Entonces, la respuesta es distinta, ¿no? La respuesta, los gobiernos se están enfocando en gastar más y mejor en fortalecer su sistema de salud pública para, bueno, para atender los efectos seguros que va a tener la epidemia en cada uno de sus países y aumentar la capacidad de respuesta frente a la enfermedad. Pero también están haciendo programas de protección del ingreso, tratando de que las empresas no destruyan sus empleos permanentemente, sino dándole facilidades para que los empleos se vuelvan a reanudar una vez que la crisis pase, en unos meses, digamos, las empresas no mueran en estos meses de confinamiento y vuelvan a abrir y a generar empleo después de este bache. También están enfocados en que las familias no pierdan tanto su capacidad de consumo, dando transferencias e ingresos, seguros de desempleo, para tratar de alguna manera compensar, al menos parcialmente, lo que le está pasando a las familias, ¿no? Dando facilidades de crédito, facilidades de pago, están dando facilidades para pagar impuestos, están dando facilidades para que los compromisos de empresas y familias sean absorbidos de manera
no de golpe, posponiendo pagos de impuestos, de compromisos, de alquileres, de créditos, etcétera, 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 etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo eso en Venezuela no es tan así y no puede ser de ninguna manera así, pero eso es lo que está haciendo el mundo, ¿no? Entonces, la respuesta de los gobiernos a esto ha sido distinta y aquí sí creo que vale la pena hablar de lo que ha pasado en el mundo en el desarrollo, porque la posición de los países desarrollados y la posición de los países en desarrollo es extremadamente diferente, digamos, ¿no? Los países desarrollados, digamos, lo que uno escucha en el debate de lo que se está discutiendo en Europa, en Estados Unidos, es que los gobiernos, digamos, generan estas respuestas de política y tratan de compensar este choque tan grande con más o menos un espacio casi ilimitado para hacer las cosas. Eso es muy distinto en el caso de los países en desarrollo, porque al final los gobiernos del mundo en desarrollo, y eso yo creo que es verdad en menor o mayor medida para todos los gobiernos del mundo en desarrollo, tienen extremadas limitaciones para llevar a cabo estas políticas fiscales de compensación ilimitadamente. O sea, es decir, el espacio fiscal que tienen los gobiernos en el mundo en desarrollo es muy distinto. Entonces tienes casos muy distintos. Por ejemplo, yo que sigo muy de cerca por otras razones la economía de Perú. Perú es probablemente la economía regional que ha planteado el paquete de ayuda fiscal más grande de Latinoamérica. Entonces, el caso de Perú, inicialmente dijeron que iban a gastar un montón de plata y tienen reservas para hacerlo. Dijeron que el paquete era más o menos de 26.000 millones de dólares. Eso es casi 12 puntos del PIB peruano, en ayudas fiscales y en ayudas monetarias, precisamente para hacer todo esto de lo que estamos hablando: compensar a las familias, compensar a las empresas, reactivar el crédito, dar líneas de liquidez, etcétera, etcétera. El único objetivo de pasar el bache y que la menor cantidad de empresas y familias se vean afectadas permanentemente por la pandemia. Entonces Perú está como en el límite, digamos, de lo que pueden hacer los países, el límite positivo, precisamente, bueno, porque Perú tiene toda una historia de buen comportamiento, de prudente comportamiento macroeconómico, tiene ahorros fiscales gigantescos que le ha permitido, digamos, tener las reservas monetarias internacionales para enfrentar una crisis del tamaño de la que estamos enfrentando con recursos. Eso simplemente como uno en la familia, pues uno ahorra si tiene la capacidad de ahorrar, y si usted tiene la capacidad de ahorrar, si no tiene la capacidad de ahorrar, uno ahorra precisamente para que en caso de que pase un accidente, una emergencia en la familia, uno pueda tener capacidad de respuesta. Lo mismo pasa con los países. Perú es el caso excepcional, ¿no? Pero Perú es muy distinto, yo diría que no está ni siquiera cerca a lo que es el promedio de los países en desarrollo y de la región, ¿no? Porque el choque además tiene efectos perversos sobre la propia situación, porque o sea, las medidas de confinamiento y este choque de oferta que estaba diciendo antes, por otro lado, generan un montón de efectos adversos, ¿no? La recesión, por ejemplo, hace caer la fiscal por un lado, pero además, debido a lo que está pasando en todo el mundo, la mayoría de los precios de los commodities, por ejemplo, del petróleo, los minerales, etcétera, lo que los países exportan, están cayendo los precios, entonces los ingresos externos de los países también caen, y aparte de eso, hay muchos países, entre ellos Venezuela, que dependen de los flujos de remesas que los venezolanos o los nacionales mandan desde otros países, generalmente países del mundo en desarrollo, que esos flujos también están cayendo, porque acuérdense que esto es una recesión que está afectando a todo al mismo tiempo. Y hay otros efectos, por ejemplo, en este momento el financiamiento internacional está bastante limitado para todos los países. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el espacio fiscal de los países para hacer cosas es limitado,
Y aunque Perú, por ejemplo, puede ser un ejemplo de lo que está saliendo bien, hay otros países que no están ni cerca de lograr lo mismo, ¿no? Y eso sin nombrar a Venezuela, que eso está como, ¿no? Venezuela está probablemente en un lote completamente distinto, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, como que esto es realmente una crisis global en todo el sentido de la palabra, y eso también es una distinción que creo que hay que hacer. Es una crisis realmente global, y como no la veíamos hacía muchas décadas, creo yo. Hemos tenido otras crisis internacionales fuertes. En el 2009 tuvimos una crisis financiera en Estados Unidos. Antes tuvimos una crisis asiática con centro en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi siempre el mundo no le pasa lo que le está pasando en este momento. O sea, en este momento, en el 2009 teníamos una crisis en Estados Unidos que tuvo un desarrollo, pero por ejemplo China y el Asia siguió más o menos trabajando dinámicamente. Europa estaba ahí más o menos también al principio resistiendo. Luego una crisis también en la periferia europea, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que este tipo de crisis donde todos los países del mundo, y el Fondo Monetario reportó hace poco que algo así como 190 de los 200 países que son parte del Fondo Monetario iban a caer en recesión este año. Entonces, es una crisis realmente de carácter global, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, con este marco, este contexto tal vez en la mente, yo creo que podemos hablar ahora de Venezuela. Eh, Venezuela, como decía, es un país del grupo de los países en desarrollo, pero tiene unas particularidades que yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y ya para empezar a hablar o para hablar del tema de las condiciones socioeconómicas o de los posibles efectos de las condiciones socioeconómicas de esto, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hablar es que Venezuela le agarra el choque del COVID-19 y de la epidemia, de la pandemia, con unas condiciones socioeconómicas extremadamente vulnerables. Para nadie es un secreto ya que Venezuela atravesaba antes de esta crisis probablemente lo que ha sido la crisis más profunda y prolongada de la historia de Venezuela. Venezuela estaba atravesando una crisis humanitaria compleja que afecta a una parte importantísima de la población. Simplemente para ponerlo en contexto, hace relativamente poco salió publicado el reporte del Programa Mundial de Alimentos, que hizo una investigación a fondo sobre las condiciones alimenticias de las familias venezolanas y los resultados eran realmente estremecedores y bien preocupantes, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos decía en esa investigación que aproximadamente un tercio de la población venezolana vivía en condiciones de inseguridad alimentaria graves que requerían atención, que requerían, digamos, algún tipo de subsistencia, de programa de subsistencia para poder seguir, ¿no? Ahí había, digamos, datos importantísimos que había que seguir. O sea, ahí había cosas como que casi 3/4 de la población de Venezuela había visto variar, se había visto obligado a reducir o la cantidad o la variedad o la calidad de los productos alimenticios que estaba consumiendo. Había una parte importante de la población, casi un tercio de la población, que se había visto obligado a trabajar por comida. Es decir, y había otros indicadores bastante esclarecedores ahí, ¿no? La fotografía que pintaba el Programa Mundial de Alimentos en Venezuela era la de un país que tenía extremada vulnerabilidad en términos socioeconómicos en una parte importantísima de la población. Nosotros mismos en una investigación que hicimos el año pasado, habíamos determinado o tratado de estimar el grado de vulnerabilidad de las familias venezolanas, y creo que la conclusión nuestra era que aproximadamente
50 o 55% de las familias venezolanas estaban en un estado de vulnerabilidad casi o alta, digamos, de alta vulnerabilidad en el entendido, en la definición de vulnerabilidad como con acceso limitado o a alimentos o a medicinas y salud o con insuficiencia de ingresos general para la familia, es decir, pobreza monetaria. Entonces, ese es un poco el contexto donde esto ataca a Venezuela. Y entonces pensemos un poco cuáles son los canales de transmisión del choque de la pandemia del COVID en Venezuela en el marco analítico que estamos hablando. Bueno, en primer lugar, a Venezuela le va a pasar exactamente lo mismo que le va a pasar a todos los países del mundo en desarrollo. Es decir, Venezuela está sufriendo, por un lado, digamos, toda el choque proveniente de la disminución de los ingresos externos. Venezuela, digamos, el canal de transmisión más obvio que Venezuela va a tener tiene que ver con dos flujos fundamentales de ingresos externos que para Venezuela, a pesar digamos, de la profunda crisis económica que ya tiene 6 años, siguen siendo importantes. Por un lado, el derrumbe de los precios del petróleo significa la pérdida, digamos, de una fuente de ingresos importante, sobre todo para el sector público venezolano. Esto tiene que ver tiene mucho que ver con el bienestar y la posibilidad de acceso al consumo de alimentos a una porción de la población que depende de los programas públicos para poder subsistir digamos, alimentariamente. Entonces, de eso vamos a hablar en un ratito. Por otro lado, la profunda, masiva y extraordinaria niveles de migración que hubo en Venezuela a partir del año 2015, que se estima, digamos, de acuerdo a algunas fuentes, en más de 4,5 millones de venezolanos viviendo en el exterior, había producido como contraparte que una parte importante de las familias venezolanas dependieran de los flujos de divisas y de remesas que le mandan sus familiares en el exterior. Esta porción de la población, este flujo, digamos, de remesas, sobre todo por este carácter global de la crisis, donde todas las economías están en crisis al mismo tiempo, es como el peor de los escenarios, porque Venezuela está en crisis con las familias que están aquí en Venezuela enfrentando un grado, digamos, un choque que los hace aún más vulnerables, sin la posibilidad de que las familias que están en el exterior puedan compensar de alguna manera ese choque, porque las familias que están en el exterior están sufriendo exactamente el mismo choque y lo estamos viendo en este momento. Venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, enfrentando probablemente unas condiciones súper adversas que los hace estar en el peor de los mundos. O sea, salieron de Venezuela en busca de cierta estabilidad laboral y de ingresos que les permitieran sostener un flujo que pudieran mandar a las familias, y ahora se enfrentan a las pérdidas de empleo, a la calidad laboral total en los países que lo están alojando, sin poder siquiera saber cómo se van a mantener esas familias allá, mucho menos pensar en que van a mandar remesas para Venezuela. Entonces, en crisis entran los migrantes y en crisis entran la familia de los migrantes al mismo tiempo, el peor de los mundos, ¿no? Entonces tenemos como dos canales de transmisión identificados, uno es el precio del petróleo, otro es el tema del flujo de las remesas, y lo otro es, bueno, que las medidas de confinamiento y básicamente canceló de un solo tirón esa pequeña, digamos, esa pequeña reactivación, esas pequeñas señales de reactivación productiva que se están dando en Venezuela a partir del año pasado, yo diría año y medio, eso que todos los analistas llamaban la burbuja de consumo, que tenía que ver con dos cosas, con el avance del proceso de dolarización por un lado y digamos, cierta tendencia a la flexibilización de los controles de precios o por lo menos de
precios y de cambio por parte del gobierno, que dejó de aplicar toda la normativa que asfixiaba de alguna manera la iniciativa privada en comercio. Entonces, yo siempre sostuve antes de esto que esto no era motor de la economía venezolana seguía cayendo, su tejido productivo seguía destruyéndose, pero por lo menos ofrecía una pequeña capa de la economía donde se estaban incrementando las transacciones, donde había consumo, donde se estaba moviendo un circuito económico que generaba todavía muy incipientemente digamos, generaba algo de actividad y de bienestar asociado a esa actividad para aquellos que pudieran acceder. El problema era que era todavía un sector extremadamente pequeño, caro, por lo tanto no accedía tanta gente, pero era un sector que se estaba expandiendo poco a poco y la dolarización estaba teniendo, digamos, algo de actividad comercial en Venezuela. Eso ahora está paralizado, como está paralizado todo el mundo, pero en el caso de Venezuela es mucho más grave la situación. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, por un lado el contexto de socioeconómico de extrema vulnerabilidad de una porción importante de las familias, digamos del 40% de las familias o 50% que están en una situación de vulnerabilidad, digamos, socioeconómica extrema. Y por el otro lado, aquella porción de la población que sí estaba teniendo acceso a esta pequeña reactivación económica y que había logrado insertarse laboralmente en esta porción de la economía, generando algo de dólares o de moneda dura que le permitiera compensar de alguna manera el consumo familiar, junto con probablemente con algo de las remesas que le llegaban del exterior, si tenía un familiar en el exterior, y la actividad laboral o la inserción productiva en esta burbuja de la población. No tenemos cifras, no sabemos exactamente cuál es la extensión de este tipo de familias que estaban disfrutando esto, pero se sabía que eso se estaba expandiendo y había una parte de la familia que estaba o porque estaba trabajando en trabajos productivos que pagan en dólares, o porque estaba vendiendo algún bien o servicio dentro de esa franja productiva dolarizada, si se quiere, estaba teniendo algo de ingresos, estaba compensando de alguna manera los ingresos salariales o personales o familiares en esta capa, digamos, en esta burbuja. Eso se acabó. Entonces, pensemos ahora en las familias, o sea, las familias venezolanas ya estaban en una situación crítica, en una situación de emergencia humanitaria compleja. Algunas de ellas habían logrado insertarse en la economía productiva de la dolarización, extrayendo de ahí algunos salarios o algunas ventas en dólares que les permitían complementar su consumo. Algunas de ellas estaban, digamos, recibiendo remesas del exterior, y había una porción, y hay una porción siempre que depende tanto de los ingresos del Estado o porque son empleados públicos o porque dependen directamente de los programas del bienestar social o de la red de protección social del gobierno en términos de alimentos y otros bienes. Entonces, todos esos canales se ven absolutamente trancados o el choque los afecta profundamente. Entonces, para empezar por el gobierno, los canales del gobierno deben estar extremadamente comprometidos. Obviamente la transparencia de esto es muy poca, pero uno puede pensar como analizar. En este momento el Estado venezolano debe tener enormes dificultades para generar los dólares que le permitan importar los bienes y servicios, en particularmente los alimentos que alimentan, valga la redundancia, los programas públicos de protección social del gobierno. Entonces ese canal debe estar comprometido. El otro canal de las remesas debe estar súper comprometido. Las remesas de los migrantes, por la situación precaria laboral de la mayoría de ellos, sobre todo los que se fueron a Latinoamérica, a Colombia, a Ecuador, a Perú, incluso a Chile o a Argentina. Los de Europa están ellos mismos enfrentando en este momento una crisis
tan profunda como la que estamos viviendo en Venezuela. Y por otro lado, el canal laboral, ¿no? Entonces es esto que dije, que, bueno, que la inserción laboral o productiva en esta burbuja dolarizada también está cerrada. Entonces, en este contexto creo que queda claro que los posibles efectos socioeconómicos de lo que está pasando son muy graves. Lo que uno puede como analista pensar de cuando uno piensa es que viene desarrollándose en Venezuela desde 2017 y que ya había querido incluso de los organismos del sistema de Naciones Unidas que han diseñado, implementado y tienen aquí en Venezuela un sistema de respuesta humanitaria al estilo digamos, de las intervenciones humanitarias que uno veía típicamente en otros países, en África, por ejemplo, o Haití, aunque no haya habido una declaratoria oficial de emergencia humanitaria y ellos no pueden actuar bajo ese nombre. El despliegue, digamos, de las agencias de Naciones Unidas en Venezuela es exactamente lo que hay en los países de África, por ejemplo. En este contexto uno no puede pensar sino en que las condiciones socioeconómicas de la población van a empeorar muchísimo y digamos los factores subyacentes de la emergencia humanitaria compleja van a recrudecer muchísimo en los próximos meses. Esto es extremadamente grave dado las condiciones ya de precariedad que vivíamos, ¿no? Entonces, para hacer como simplemente una conclusión, una semiconclusión de esto, ¿no? El choque sobre Venezuela es exactamente es de la misma naturaleza del que están enfrentando otros países, pero es mucho peor porque nuestras condiciones iniciales son mucho peores, ¿no? Entonces, si vamos a caer, ya estamos demasiado bajos para caer, entonces eso es digamos, el punto inicial de la caída importa para saber exactamente qué nos va a pasar. Entonces, yo quisiera en esta parte simplemente hacer como una reflexión sobre cuál es la respuesta de Venezuela para hablar un poco otra vez de la parte económica. Bueno, el gobierno en este contexto ha anunciado de manera un tanto desordenada y con distintos voceros y que no se han formalizado del todo, pero ha anunciado medidas de naturaleza similar a las anunciadas en otros países también. Entonces ellos han anunciado protección de salarios, han anunciado que van a asumir o a pagar las empresas o de parte de las empresas medianas, pequeñas y medianas, han anunciado que no se deben pagar los alquileres, que no se deben pagar los créditos, que han anunciado un programa de transferencias a través del Carnet de la Patria o de algunos de los instrumentos del gobierno que tienen que ver con las transferencias que hace el gobierno. Pero entonces la naturaleza de los anuncios parece similar o está en línea con lo anunciado en otros países. ¿Cuál es la diferencia en Venezuela? La diferencia en Venezuela es que nada de eso puede funcionar y no va a funcionar. Y no va a funcionar por la sencilla razón de que Venezuela es un caso extremo de lo que le está pasando a otros países. Los otros países en desarrollo, todos tienen dificultades para financiar un programa de estímulo fiscal y monetario para tratar de compensar los efectos de la pandemia del COVID. Todos. Algunos más, algunos menos. Pero Venezuela es un caso extremo de eso. Venezuela, no desde ahora, no por la pandemia, no por la crisis de financiamiento, sino por, digamos, por la crisis que derivó a partir de 2015 en el cierre total y absoluto de todas las fuentes legítimas de financiamiento del sector público venezolano y que ha empujado al gobierno venezolano en vez de tratar de ajustar, digamos, de hacer un programa, de reevaluar sus prioridades económicas y hacer un programa que le
ha permitido salir de la crisis en ese momento, optó por transitar el camino de la hiperinflación y al ver cerrada todas las fuentes de financiamiento legítimas, al ver cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, al ver disminuida su capacidad de generar ingresos externos por la destrucción del sector petrolero, entonces optó por financiar monetariamente el déficit fiscal y es la única, en este momento es la única opción de financiamiento del público venezolano. Por lo tanto, todo lo que hagan y todo lo que anuncien, y a pesar de que las medidas en teoría son medidas que podrían calificarse como de la misma naturaleza de lo que están haciendo otros países, en Venezuela no va a funcionar, porque todo lo que hagan, todo lo que anuncien, todo lo que digan, las transferencias, la compensación de ingresos, el pago de la nómina, etcétera, 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 todo va a terminar en este momento, porque no hay otra opción, siendo financiado con financiamiento monetario de parte del Banco Central, lo cual va a terminar alimentando el proceso hiperinflacionario. Es decir, a pesar de que parecen en papel medidas que son de la naturaleza correcta, van a terminar alimentando la hiperinflación porque el sector público venezolano simplemente no tiene otra opción de financiamiento y no va a tener ninguna otra opción de financiamiento hasta que Venezuela decida cambiar de rumbo y se pueda poner en pie un programa de estabilización y de reformas que permita la reapertura de los mercados internacionales, que permita la recuperación del sector petrolero, que permita la entrada de la ayuda financiera y humanitaria por parte de los países del mundo y que permita estabilizar la economía y poner digamos, a funcionar una red de protección social también que sea más funcional. Entonces, digamos, yo sé que no, es un tanto deprimente toda esta charla, pero la verdad es que el panorama es extremadamente preocupante para Venezuela y para los venezolanos por lo que estoy diciendo. Estamos viendo una crisis realmente global y los efectos sobre Venezuela son un tanto peores. Primero porque nos agarra este COVID-19 nos agarra en peores condiciones. Y segundo, porque los canales de transmisión de la crisis global a Venezuela tienen todo que ver con la posibilidad de las familias de generar ingresos para compensar su sistema de consumo o sus niveles de consumo. Por un lado, las remesas se caen. Por otro lado, el poco dinamismo laboral y productivo que estaba produciendo esta burbuja del consumo de la dolarización también se cae. Y por el otro lado, se caen los precios del petróleo y se caen todos los ingresos externos del gobierno, los ingresos externos que tenía el gobierno. Por lo tanto, aquella porción, que por cierto el Programa Mundial de Alimentos estimaba más o menos en 18-20% como la cantidad de familias que eran absolutamente dependientes de los programas públicos de alimentación, esa porción de la población dependiente de los programas públicos de alimentación del gobierno seguramente están viendo impactado también su posibilidad de subsistencia. Entonces, se vienen tiempos mucho más difíciles. En esta pandemia además hay un impacto que me parece que es importante saber y decir, que es que también es un tanto negativo, no muy optimista, pero en este mundo de la pandemia todos los países están en crisis al mismo tiempo. Entonces, aunque Venezuela hace unos meses era como la superestrella potencial en caso de que hubiese un cambio político. Es decir, un cambio político en Venezuela, uno podía avisorar que iba a producir una avalancha de financiamiento internacional en proyectos, financiamiento privado, financiamiento del sistema financiero internacional, de los multilaterales, de los bilaterales. Todo el mundo estaba súper interesado en caso de que se abrieran las compuertas, ¿no? Ahora no es así. Ahora Venezuela va a ser uno más de los países del mundo compitiendo por recursos escasos. Si pensamos en
una solución del problema político y que Venezuela logra digamos, enrumbarse hacia otro punto. Yo creo que la abundancia de financiamiento internacional que era previsible en Venezuela hasta hace unos pocos meses ya no será así, ¿no? Será uno más, póngase en la cola, vamos a evaluar sus prioridades, pero va a estar en un mundo donde todos los países en desarrollo van a estar compitiendo por los mismos, ¿no? por los recursos. Entonces hasta eso es otro impacto que podríamos decir de esta crisis. Entonces, bueno, yo creo que lo dejo hasta acá y yo no sé cómo funciona muy bien esto, pero creo que los leo ahí, creo que pueden escribir. No sé si hay alguna pregunta, yo pudiera, no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo pudiera tratar de leer sus comentarios y sus preguntas para ver si contestamos alguna. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la atención, a todos los que se conectaron. Y gracias, por supuesto, a la Escuela de Economía de Lucas por la oportunidad. Sí, hay una pregunta acá sobre la dependencia del petróleo. Definitivamente es parte de lo que nos está ocurriendo, pero en este caso en particular, creo que la no dependencia del petróleo tampoco nos hubiese salvado, porque nadie se ha salvado. Nadie se salva porque el choque es transversal, el choque de oferta afecta a todos los países, genera además un choque de demanda y fuera el petróleo y se estaba afectado de la misma manera. En este caso en particular, aunque la idea general de la no dependencia del petróleo sigue siendo una idea importante dentro de las ideas económicas de Venezuela. La solución a corto plazo. No, bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que Venezuela no tiene solución que no pase necesariamente por un cambio político. Y el cambio político no porque quiera hablar de política, sino porque no veo otra posibilidad de poder cambiar el rumbo, digamos, de montar realmente un programa de rehabilitación y de reconstrucción de la economía venezolana inclusivo, con todos los sectores políticos involucrados, si no se destraba de alguna manera el juego político, ¿no? Eso sería el comienzo de la solución de los problemas, no la solución de los problemas, pero sí el comienzo de transitar hacia la solución de esos problemas. Sí, vamos dando vueltas más o menos sobre lo mismo, ¿no? Yo lo que puedo esperar es que ojalá que la crisis del COVID, que es una crisis de naturaleza temporal, pueda acabarse pronto, de manera tal de que algunos de esos canales que están afectando a las familias venezolanas, el canal de las remesas y el canal, la reactivación, digamos, de esa pequeña franja comercial dolarizada venezolana, que también impacta positivamente, y la recuperación de algunos de los ingresos públicos puedan compensar de nuevo el choque, ¿no? Mientras tanto, lo que se prevé es una profundización de la crisis humanitaria, ¿no? Sí, el tema de lo formal e informal, sí, son las reglas, las formalidades, eso es otro factor que se me olvidó mencionar, o sea, y porque yo no quería hablar de los temas de confinamiento y de la posibilidad efectiva de hacer un confinamiento en Venezuela, dado el nivel de precariedad de la que estamos hablando. Eso ya está bien discutido también. O sea, mientras más informalidad haya, mientras menos trabajo formal haya y mientras la gente dependa más de su quehacer del día a día para sobrevivir, la posibilidad de una cuarentena prolongada es imposible, ¿no? La gente va a terminar decidiendo, bueno, yo prefiero salir y tener una probabilidad de 10 o 20% de contagiarme y probablemente morir a una probabilidad de 100% de morir de hambre si no salgo a comer. Pues, o sea, eso es así.
definitivamente en este mundo del confinamiento, la posibilidad efectiva de hacer confinamiento en la casa de uno es también un lujo, ¿no? Un lujo, en el caso de Venezuela, de poquísimos, digamos, de poca gente que realmente se puede tener o tener las reservas para permanecer en su casa sin fundirse en el intento, ¿no? La mayoría de las familias venezolanas no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, mucha gente está hablando de cómo va a cambiar el mundo después de la pandemia. Este, yo prefiero ser un tanto agnóstico con esto y no, porque la verdad es que los impactos pueden ser profundos, pero dependiendo de cuánto duremos en esto, ¿no? Todavía hay demasiada incertidumbre alrededor del fin de la pandemia, no sabemos mucho sobre la enfermedad, no se sabe si va a haber segundos brotes, no se sabe si la gente se puede reinfectar después de sufrir la enfermedad. Entonces, este, digamos, esto puede ser que dure hasta mucho tiempo, muchos meses, entonces no sabemos qué va a quedar después de esto, ¿no? Entonces, mal me podría yo aventurar a decir que cómo va a ser el mundo después de el mundo empresarial o lo que sea después de esta pandemia. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, muchachos. Gracias por la atención. Ha sido realmente un placer estar con ustedes, hablarles y poder compartir con ustedes nada, o sea, lo que he pensado sobre estas cosas, que no es tampoco nada muy original, es simplemente lo que les está debatiendo en los temas y creía importante como ordenar un poquito las ideas para transmitirlas, ¿no? Entonces, de nuevo, saludos a todos, gracias por la atención y bueno, nos vemos por ahí. A mis alumnos, nos vemos pronto.